Bueno, es poco probable que se ajuste la cifra este año. La cifra este año ya está terminado, estamos en el mes de octubre, noviembre ya con datos de octubre y noviembre ad porta, y por lo tanto el rango de crecimiento del producto entre 1,75 y 2,25 es muy probable que se mantenga. Lo que podría bajar marginalmente es el principal componente o los principales componentes de la demanda agregada, el consumo y la inversión, que han mostrado una desaceleración más fuerte de lo que se pensaba, particularmente a la luz del resultado del tercer trimestre, donde la inversión cayó cerca del 10% y el consumo está prácticamente en cifras muy cercanas a cero. Por lo tanto, ahí podría haber un pequeño ajuste y lo fundamental va a ser ver cómo el Banco Central vislumbra el próximo año. Bueno, el talón de Aquiles de la economía chilena continúa siendo la evolución de la demanda, y por lo tanto era muy difícil predecir. Es muy difícil predecir el próximo año sin tener claramente la evolución de esas variables en el último trimestre del año y particularmente en noviembre y diciembre. Por lo tanto, va a ser muy interesante nuevamente ver el IPOM para ver cómo vislumbra el cuarto trimestre, o la proyección al menos, el Banco Central, y que se debería reflejar en la tasa de crecimiento que la tiene entre 3 y 4% para el próximo año el Banco Central, donde probablemente va a indicar algo respecto a la evolución de la demanda que se ha debilitado y es un punto de debilidad, de reactivación para la economía chilena. Bueno, los datos que tenemos y sobre todo después del ajuste que se hizo sobre el MEPCO, que es el mecanismo que regula el precio de los combustibles en Chile, es que vamos a tener una inflación bastante baja en los meses de noviembre y diciembre. Probablemente la suma de los 2 meses arroje una cifra negativa y por lo tanto la inflación, que acumulada al mes de octubre estaba en torno al 5%, probablemente pueda incluso bajar levemente al 5%, y por lo tanto con esa trayectoria el Banco Central va a sentir más seguridad que va a llegar al centro del rango meta a fin del 2015, y por lo tanto en el primer trimestre evaluará si lleva a cabo una política monetaria más expansiva. Hay que recordar que en un año el Banco Central aproximadamente ha bajado las tasas de interés en 200 puntos básicos, o sea, en un periodo muy corto ajustó muy rápidamente la tasa de interés y por lo tanto aún no se han visto los efectos, no se han transmitido los efectos a la demanda de la baja tasa de interés, incluyendo eso el consumo. Por lo tanto, estos 2 meses de noviembre y diciembre van a servir para evaluar esa situación y en el primer trimestre del próximo año yo creo que el Banco Central va a volver a ponderar si la situación de tasa de interés se ajusta a las necesidades de la economía o no. Bueno, la inflación, como decíamos anteriormente, va a tender al centro del rango meta el próximo año. La inflación no va a ser un tema. Yo creo que definitivamente bastó un pequeño ajuste en el MEPCO para que la inflación incluso apuntara negativa como expectativa para el mes de diciembre. Yo incluiría noviembre, una colita, quizás afecta la inflación de noviembre, que vamos a conocer los primeros días de diciembre. Por lo tanto, con estas tasas de interés, la inflación tiene una trayectoria de equilibrio hacia el centro del rango meta. Ahora, el resto de las proyecciones, yo me las reservo porque me gustaría ver qué va a ocurrir en el último trimestre, particularmente con la inversión, y particularmente cómo las expectativas van a cambiar en la economía si es que cambian. El problema mayor de la economía en estos momentos son las expectativas que, como decía mi abuelita, es el ánimo de la gente. Si ven expectativas negativas hacia el futuro, si siguen viendo expectativas negativas hacia el futuro, tanto consumidores como empresas, podemos tener dificultades para que la economía se reactive. Bueno, con estos antecedentes, la gran duda que hay si efectivamente vamos a poder crecer más de 3% el próximo año. Si yo creo que la desaceleración de la economía continúa en términos de la demanda, va a ser difícil llegar al 3%. Esa es la gran duda ahora. Pongo esta nota de cautela porque todavía no conocemos los datos del último trimestre. Cuando conozcamos los datos del último trimestre vamos a tener seguridad la trayectoria que va a seguir la economía y si va a ser capaz de crecer más de 3% el próximo año.